Usted lo había advertido ya en varias ocasiones que la cifra de muertes violentas en Ecuador se estaba cada vez incrementando a pesar de que cada semana las autoridades gubernamentales nos hablaban de entre un 13 y un 16% de reducción de estas muertes violentas. El primer mes del año ha terminado con más de 600 víctimas fatales en homicidios intencionales, de lo que se puede conocer, de acuerdo a cifras no inventadas, no sacadas de, de cuentas que observan estos hechos, sino de propias cifras oficiales de la Policía Nacional. El presidente de la República ayer, hablando del Plan Fénix, ha dicho que no era un plan diseñado para implementarse en un año, que es un plan diseñado para hacerlo por etapas entre 4 y 5 años y que apenas están en la primera etapa, justificando así los escasos resultados que sus medidas de seguridad le han dado al país. ¿Cómo entender esta situación? ¿Es así? ¿El Plan Fénix para despegar, para tener resultados, necesita de 4 o 5 años o en un año podríamos haber tenido otros resultados? Buenos días, bienvenido. Muchas gracias, Licenia, y gracias también, Alexis. Bueno, en realidad estamos simplemente ratificando en las calles del Ecuador y no en el TikTok y en las redes sociales, porque obviamente hace un momento le escuchaba a Alex que mencionaba que hay un tercio de la población que le perdona absolutamente todo a Novoa. No es que le perdona todo a Novoa, sino es que en realidad está completamente, no sé si hipnotizado o, o está obnubilado por por un despilfarro de recursos en las redes sociales que nos presentan una realidad de un país como si estuviéramos viviendo en Dubái, como si estuviéramos viviendo en realidad en cualquier país en donde, por ejemplo, la tasa de homicidios y asesinatos es de un caso por 100.000 habitantes o dos casos por 100.000 habitantes. Entonces, eso es lo que presentan las redes sociales, pero sin embargo, nosotros vemos lo que ha sucedido ahora en enero. No se acaba el mes, es decir, las cifras que tenemos son cifras que se dan hasta el 24 de enero, ya son 600 muertes. El 23 de enero del 2025 las muertes violentas eran 543. Todavía enero no era el mes más peligroso de la historia o más violento de la historia del Ecuador, pero a enero 24 las muertes se dispararon ya a 600 muertes violentas, homicidios y asesinatos. 600 muertes violentas, es decir, se incrementó cerca de 57 muertes violentas en un solo día, ¿no? Y el promedio en el mes de enero ha sido prácticamente de 25 muertes, de 25 asesinatos por día en el Ecuador. 25 asesinatos por día en el Ecuador. Pero esto no es una casualidad, ni esto tampoco es un fenómeno específico, aislado del mes de enero. No, si nosotros nos ponemos a ver desde el mes de marzo, es decir, desde antes de la famosa consulta popular del déspota Noboa, ¿no? Los homicidios y asesinatos se comenzaron ya a incrementar permanentemente durante todos los meses, desde el mes de marzo del 2024. Entonces, el efecto, o más bien dicho, la consecuencia de haber estado haciendo lo mismo que se hacía hace más de 30 años en la seguridad ciudadana, ¿no es cierto? Y haber roto una estructura, en realidad, una política de Estado que se montó en el gobierno del presidente Correa, que efectivamente la logramos implementar, ¿no es cierto?, con depuración de la policía, con mejora de salarios para la policía, con un verdadero plan de recompensas, con un verdadero sistema de evaluación y de gobierno por resultados, donde cada provincia, cada comandante de la policía tenía que ir cumpliendo sus objetivos, cada gobernador tenía que ir cumpliendo sus objetivos y sus metas en materia de seguridad ciudadana. Todo eso se desmontó. Entonces, obviamente, si nosotros nos ponemos a ver en el cuadro de homicidios y asesinatos solamente en los meses de enero, ¿no es cierto? En los meses de enero desde el año 2010, nos vamos a dar cuenta que logramos un descenso en un momento, logramos un descenso hasta el año 2017. Y a partir del año 2018 esto se disparó, ¿no? Teniendo en cuenta que aparentemente siempre este el primer trimestre de todos los años, debería ser el año de más bajos homicidios y asesinatos en todo el Ecuador. Eso lo dicen también los datos referenciales históricos. Pero el gobierno de Noboa, del déspota Noboa, en realidad, del que hace lo que le da la gana con las leyes, ¿no? Es un gobierno que simplemente se está administrando en redes sociales y no en las calles ni en los territorios del país. Ahora bien,
El tema es qué es lo que está pasando, ¿no es cierto? ¿Por qué este incremento tan brutal y enero ya viene a ser el mes más violento de la historia del Ecuador, con 600 asesinatos hasta el 24 de enero, que seguramente este rato ya habrán pasado ya los 700 homicidios y asesinatos con las muertes que se han dado en estos últimos 3 o 4 días, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Lo que está pasando es que hay una suerte de contubernio, ya de complicidad del gobierno de Noboa, del propio Noboa, de su ministra del Interior, de ciertos generales de la policía, ¿no es cierto?, que están completamente vinculados a estructuras criminales. El narcotráfico no ha disminuido en absoluto el tráfico de drogas por los puertos y aeropuertos del país. Tenemos un hermano que dirige la Dirección Antinarcóticos, un general Íñiguez que dirige la Dirección Antinarcóticos de la Policía Nacional, y tenemos el otro hermano que fue general de la policía que dirige la mayor empresa, en cambio, operativamente la mayor empresa en Guayaquil, que cuida, que supervigila, ¿no es cierto?, y hace revisión de contenedores para que no viajen con droga desde el puerto, desde los puertos privados de Guayaquil. Entonces, es la realidad que estamos viviendo. Tenemos un viceministro que es general en servicio activo de la policía, el general Buenaño, que fue el general que hace aproximadamente 2 años permitió el acceso de la mujer de Fito, de alias Fito, el delincuente que todavía se encuentra fugado ya desde hace un año, ¿no es cierto? Y que nos trataron de meter en una cortina también terrible de humo ahí en torno a lanzarnos un decreto de seguridad, un decreto de guerra interna y todo eso, Licenia, ¿no? Y tenemos un general Buenaño que resulta ser que el día de hoy es el actual viceministro, un general en servicio activo está ocupando un cargo político, ¿no? Resulta ser que este general es el que permitió la entrada de la esposa de alias Fito, conjuntamente con un mayor de la policía, que lo denuncié también, el mayor Toro, que anda campante, obviamente, en alguna de las ciudades de la costa del país, ¿no? Que permitieron ese acceso y le permitían constantemente el acceso a una mujer que le iba a visitar a Fito. Y obviamente era la que le llevaba las armas, la que le llevaba los celulares, la que le llevaba la droga, la que le llevaba los mensajes y todo esto. Este señor es actualmente el viceministro de Seguridad del gobierno de Noboa, ¿no? Del gobierno del déspota Noboa. Entonces, ¿qué podemos estar esperando en las calles del Ecuador? Que no nos maten a los ecuatorianos. Si es que este gobierno se está burlando todos los días, absolutamente todos los días, de los ecuatorianos y de las ecuatorianas. Y obviamente, en lugar de estarse preocupando de lo que está pasando en las calles del Ecuador, están preocupados del show de las redes sociales y obviamente de hacerles agasajos a funcionarios o a personajes políticos de otras nacionalidades, ¿no es cierto?, que seguramente ni saben lo que estamos viviendo todos los días con más de 25 homicidios y asesinatos en las calles del Ecuador ya solamente durante el mes de enero. Doctor Serrano, buenos días. Usted hace algunos meses, en una de las conversaciones que tuvimos en este espacio, nos dijo que no menos de 1.500 integrantes de la Policía Nacional estarían relacionados o vinculados con actividades ilícitas. Y una de esas actividades, creo que la más preocupante además, tiene que ver con el narcotráfico. Usted acaba de señalarlo nuevamente. ¿Qué le hace, digamos, a usted afirmar con tanta certeza de que es así? Y de que la policía y la estructura de una institución tan importante para el país como es la Policía Nacional, que debería estar para vigilar justamente sobre la seguridad de los ecuatorianos, tiene a tanta gente relacionada con delincuentes, con grupos delincuenciales, con cárteles del narcotráfico? ¿Y en qué momento es que pasó esto? ¿Cuándo es que la policía se dejó infiltrar y permitió que los cárteles entren a operar con gente dentro de la institución? Bueno, la policía siempre se ha considerado un Estado dentro del Estado, ¿no es cierto? La policía manejaba su propio presupuesto, la policía manejaba su propia institucionalidad, la policía sabía dónde invertía la plata, si invertía en patrulleros o invertía en piscinas para los casinos, para los oficiales, si simplemente tomaba la decisión de establecer una institución clasista, ¿no es cierto?, donde hay clases sociales. Imagínense,
¿no? Donde hay podríamos decir, una estructura en donde el que es oficial, que viene siendo hijo, sobrino, nieto, pariente de mi general ahora, de mi general hace 10 años, ¿no es cierto? Ese general, como es oficial, tiene el derecho a llevarse la mano a la visera. Son símbolos, son símbolos. Tiene el oficial, el que tiene toda esta estructura de relaciones, ¿no es cierto?, familiares, tiene la posibilidad de llevar la mano a la visera cuando canta el himno nacional. Pero en cambio, el policía raso, ¿no?, que entra justamente a la carrera técnico, el sargento, el cabo y todo eso, porque no, y entra a ese nivel porque obviamente no tiene los recursos para pagar los padres no tienen los recursos para pagar a sus hijos, porque ahora cuesta entrar a la policía, ¿no? Durante prácticamente 10 años no costaba. Lo que había obviamente era una acción de meritocracia. Daban un examen en el Senacid y ese examen del Senacid determinaba que jóvenes entraban a ser oficiales, los mejor valorados académicamente entraban a ser oficiales, y los que venían atrás obviamente pasaban a ser parte de los estudios para la tropa o para la carrera técnica de la policía. Entonces, el oficial tiene la posibilidad de llevar la mano a la visera para cantar el himno nacional del Ecuador. El de tropa, el sargento, el cabo, él no. Esos son los símbolos que, por ejemplo, los retiraron justamente a raíz de la entrada de Romo en el gobierno de Moreno, con Carrillo y todos ellos. ¿Cómo se iba a permitir, pues, que un pécora, como dicen, pues, Ese es el lenguaje que usan, ¿no? no, el lenguaje que se utiliza en la policía, en las Fuerzas Armadas, ¿no?, como un pécora subalterno, no vaya a llevar la mano a la visera para cantar el himno nacional del Ecuador y asimilarse a un oficial de la policía? Esas son las barbaridades, ¿no es cierto? Es un clasismo, una suerte de construcción de clases sociales dentro de la propia Policía Nacional, ¿no es cierto? Que lo único que ha conllevado es a que obviamente, como había que destruir todo lo que se había hecho bien y había que generar este estado de pánico y al mismo tiempo este estado de ánimo en el cual se diga, no, pues durante el gobierno de Correa efectivamente es donde se destruyó absolutamente todo el tema de la seguridad ciudadana, esto cuando se hicieron los vínculos con las estructuras criminales y todo eso. Entonces había que dejarles nuevamente a estos generales que vuelvan a hacer de la policía un Estado dentro del Estado ecuatoriano. Y eso es lo que está sucediendo en este momento, Alexis, ¿no? Entonces tenemos a este general, entonces ahora es un toma y daca de favores. Hazme el favor de protegerme a mí, ¿no es cierto?, para ganar las próximas elecciones, como lo que está haciendo Noboa, y obviamente, y yo te doy cargos y yo te doy privilegios, ¿no es cierto? Tenemos un general de la policía, reitero, que es el viceministro del viceministro, que ocupa un cargo político en el gobierno, es decir, se rompe esa estructura que es un mandato constitucional donde se establece que la policía, obviamente, y las Fuerzas Armadas no son deliberantes, sino son obedientes justamente a esa constitución y al régimen, legalmente y constitucionalmente establecido en un país, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que está sucediendo. Estamos viviendo una suerte de hazme los favores, ¿no es cierto?, a título personal para Noboa, ¿no es cierto?, protégeme, ¿no? Incluso haz campaña. Mire, me llegan mensajes todos los días. Pero a ver, doctor, eso como parte de la estructura de la institución. Entiendo perfectamente la explicación que usted nos hace, cómo existen estos estratos, ¿no?, dentro de la oficialidad y cómo ven ellos siempre por debajo del hombro a la gente de tropa y demás. Pero de ahí, ¿cómo es que y en qué momento se tienden los puentes para que se hable de narcogenerales o para que se hable de la madrina y para que tengamos altos oficiales que incluso fueron parte de la cúpula de la fuerza policial vinculados con narcotraficantes? Pero es que si no hablamos, no ponemos este antecedente social que se está dando dentro de la Policía Nacional y de la Fuerza Pública en general, ¿no es cierto?, no vamos a poder entender, vamos a pensar que en realidad el narcotráfico simplemente cooptó aisladamente a ciertos miembros de la fuerza pública. Y no es así, es un tema estructural en este momento, ya, Alexis, ¿no? Para que nosotros tengamos una idea, que creo que también lo mencioné hace algún tiempo en una entrevista aquí con ustedes, ¿no? El narcotráfico a partir del año 2020, después de la pandemia, ¿no?, a finales de la pandemia ya,
El Ecuador recibía aproximadamente entre 50 y 80 millones de dólares, ¿no? Las estructuras criminales, los cárteles mexicanos, colombianos y los propios europeos pagaban, pagaban a los narcotraficantes en el Ecuador o a las bandas criminales en el Ecuador para que de manera subordinada, estas bandas, ¿no es cierto?, para que esas bandas faciliten el tráfico de droga por el territorio ecuatoriano. Pero a partir del año 2020, las estructuras criminales, esto sucedía hasta inicios del 2020, pero a partir de finales del 2020, con el asesinato de Rasquiña, ¿no es cierto?, y cuando obviamente se constituye como cabecilla de las estructuras criminales del narcotráfico, de los lobos y todo esto, de todos estos criminales, se constituye Norero, ¿no? Pasan a ser de empleados o de subordinados a las bandas, a las mafias y a los cárteles internacionales, las bandas criminales del Ecuador, pasan a ser socios. Entre el Ecuador, a partir del año 2021, ¿no? Ya desde enero del 2021, comienza a recibir ya el 21, el 22, el 23, y seguramente eso es lo que va a pasar también en el año 2025, comienza a recibir, están ingresando para esas estructuras criminales entre 500 a 1.000 millones de dólares anuales. Eso es lo que están recibiendo las estructuras criminales en el Ecuador, porque ya no son bandas criminales solamente, sino en realidad se han constituido en verdaderos cárteles. Y el principal cártel que está dominando la estructura del narcotráfico en el Ecuador se llama Los Lobos. Y ahí es donde con esa cantidad de dinero, obviamente, algunos oficiales de la policía, como alias La Madrina, ¿no es cierto?, como este general Ponce, que también fue sacado de manera bruta por Lazo en su momento, y como estos otros generales, este general Ramírez, este propio general Buenaño, en este momento que está de viceministro de Seguridad del gobierno de Noboa, ¿no es cierto?, han generado estos vínculos con las estructuras criminales, con la excusa de que ellos tienen fuentes para tener información sobre las actividades y las acciones del crimen organizado y hacen inteligencia, entre comillas. En realidad lo que han hecho son grandes relaciones, ¿no? Si usted va a ver qué es lo que está pasando con una gran cantidad de mayores que en cualquier momento deberíamos hacer, si usted me permite, Alex y Licenia, deberíamos hacer una entrevista para hablar específicamente del caso Fito, ¿no? Nos vamos a dar cuenta por qué este Celso Moreira, todos estos delincuentes en Manabí, están tan bien estructurados y están haciendo de las suyas todo el tiempo en el territorio ecuatoriano, obviamente de la mano de varios oficiales de la policía. Pero obviamente, si esa información tiene el exministro del Interior del Ecuador, esa información la tiene la ministra Palencia, esa información la tiene toda la estructura gubernamental del déspota Noboa. Entonces, ¿cómo puede ser que no estén operando sobre estas estructuras criminales que han cooptado no solamente policías, han cooptado militares, han cooptado jueces, han cooptado fiscales? ¿Y podrían sacarlos de la institución, doctor Serrano? ¿Podrían limpiar la institución, depurarla? Si tienen esa información, ¿podrían hacerlo? Dicen, es que ese es un paso fundamental, pero no lo quieren hacer y no lo van a hacer. Es que no pueden. Porque ahí es donde está hecha la argolla del gobierno con estos oficiales corruptos y la argolla de estos oficiales corruptos con las estructuras criminales. No, hemos venido denunciando desde hace varios meses ya que el tema de la supuesta entrega de alias Fito es una realidad, y estos días, previo al debate, incluso tuvimos información de que ese acuerdo entre el gobierno de Noboa, del déspota Noboa, obviamente a través de estos oficiales corruptos, ¿no es cierto?, ya se había generado justamente con alias Fito. Asesinaron a los 2 choferes de alias Fito en el mes de noviembre. Se explotaron sus celulares en el mes de octubre. Y usted me va a decir que con los 2 celulares de los choferes de alias Fito que fueron asesinados en octubre, no saben dónde está Fito ya. Por Dios, pues, que no nos crean tan ingenuos ni nos crean tan idiotas a los ecuatorianos y ecuatorianas. No, y a Fito lo tienen completamente ubicado, contactan con Fito a través de ciertos oficiales que tenemos los nombres. Pero obviamente ahora seguramente saldrá pues la señora Palencia, como en el mes de julio del año pasado, a golpear la mesa y a decir, deme los nombres. Le dimos los nombres. ¿Sabe, Licenia y Alex, lo que hizo con esos nombres? Se pasó simplemente por la frente, la ministra ni los vio, y ahí siguen todos esos oficiales corruptos, ¿no? Siguen todos esos oficiales corruptos
operando con las estructuras criminales. Eso es lo que está pasando en el Ecuador. Entonces hay un contubernio del gobierno con estos oficiales, ¿no es cierto?, a través de este pacto, ¿no es cierto?, de hazme el favor de protegerme para yo mantenerme en el poder, ¿no es cierto?, mientras yo te protejo y tú haz lo que quieras con el resto del país. Y hay un tema adicional, doctor, que ha cobrado fuerza en los últimos días. He escuchado por ahí un candidato a la asamblea que habla mucho sobre este tema. Y quisiera hacer mención de lo que dijera alguna vez Manuela Pic, ¿no? Que no tiene nada que ver con el correísmo ni con la Revolución Ciudadana, durante una entrevista en La Posta, y ella habló sobre la exportación de banano y de cómo la exportación de banano de la familia del presidente tenía que ver y mucho con los negocios ilícitos. Y hoy vemos que gran cantidad de la droga que sale de este país sale precisamente por puertos. ¿Qué podemos decir sobre eso? O sea, es decir, el tráfico de droga está, digamos, a la vista y paciencia a todo el mundo. Sabemos por dónde sale la droga, cómo sale la droga, en dónde sale la droga, pero los ecuatorianos seguimos cruzados de brazos. Alexis, en el mes de julio denunciamos lo que sucedía con la cuñada y el hermano del ministro de Agricultura del déspota Noboa, de Palacios, ¿no? Denunciamos el contenedor con las 3 toneladas, ¿no? ¿Sabe lo que ha pasado? No ha pasado nada. Pero hay una fiscalía, no pues hay una fiscalía nada, que ¿no? supuestamente, la señora Salazar supuestamente es la superheroína que lucha contra la delincuencia y la corrupción. ¿Qué pasa con la fiscal Salazar? Lo más grave es que aquí este contubernio, obviamente, del gobierno con las estructuras criminales a través de ciertos policías que están completamente identificados en la Policía Nacional. Es decir, si bien es una institución de 55.000 miembros, pero obviamente en la policía se sabe perfectamente qué general, qué coronel, qué mayor es el que está penetrado o ya está cooptado por las estructuras criminales. Y lo mismo se sabe en la fiscalía y en la función judicial. Tenemos nombres de fiscales, nombres de jueces que permanentemente están dictando fallos, o ya sea de sobreseimiento o simplemente se están haciendo la vista gorda, como lo que acaba de pasar con el segundo aborto de los lobos en Puerto Viejo, en Manabí. Mire, nos montaron el show de que se capturó al segundo cabecilla más peligroso de las estructuras criminales del Ecuador, pero es el segundo cabecilla de la provincia de Manabí, sí, justamente alias Chino, que resulta ser que es el hijo de otro individuo que lo denunciamos de hace algún tiempo, que se llama el Loco Viedo, ¿no es cierto? Pero esto parecería que estamos hablando en esta jerga simplemente de violencia criminal. ¿Pero qué tiene que ver esto con el Estado? Con el Estado constitucional de derechos y la institucionalidad del país. Resulta ser que estos están vinculados, por ejemplo, al alcalde cheerleader de Noboa, al alcalde Pincay de Puerto Viejo, ¿no? Están completamente vinculados, donde los homicidios y los asesinatos en Manabí durante este mes de enero se han disparado nuevamente. Entonces comenzamos a ver una serie de temas, ¿no es cierto? Y obviamente lo capturaron y lo dejaron libre, ¿no? Pincay, que también fue víctima de un atentado, ¿no? Pincay fue víctima de un atentado. Obviamente, y ese atentado, por supuesto, más allá de preocuparnos a todos, porque obviamente era un candidato candidato a la alcaldía que sufrió ese atentado, habrá que ver en realidad la razón exacta por la que ese atentado se produjo, pero eso está escondido. Estas investigaciones justamente son las que están escondidas, como el asesinato de Intriago, como el asesinato de candidatos a concejales, como el asesinato del propio Villavicencio. Todo eso está escondido, ¿no? El asesinato de los 4 niños, que resulta ser que ahora ya nos están inventando, ¿no? Un falso positivo, que a los 4 niños de las Malvinas, ¿no? Los mató un delincuente. Entonces ahora se va a llegar en los próximos meses a la conclusión, y lo que están haciendo este momento Alexis y Licenia es simplemente enfriando el ambiente, ¿no? Para decirnos en los próximos meses. ¿De dónde saca esa conclusión, doctor? ¿De dónde saca esa conclusión de que el caso de los 4 niños de las Malvinas va a tener ese desenlace? Porque ya algo se anunció hace algunas semanas, ¿no es cierto?, de que fue el propio individuo que les atendió a los niños, que les dio la llamada, el que está involucrado en el asesinato de los niños. Entonces ya van a ir armando esa falsa teoría de que aquí el Estado, la fuerza pública,
estos miembros de las Fuerzas Aéreas no tienen absolutamente nada que ver con ese homicidio y ese asesinato. Ellos nunca... Hay un antecedente de ese día, doctor. No sé si usted tiene buena información. De hecho, me reí el otro día porque alguien ponía en tela de duda la cifra que daba José Serrano de las 520 muertes violentas. Y si alguien tiene información sobre la seguridad en este país, indudablemente es José Serrano. Ese día, el 8 de diciembre, que ocurre lo del secuestro y la desaparición de los 4 niños de las Malvinas. Este equipo de militares formaba parte de un convoy que estaba brindando seguridad a un vehículo. ¿Qué se sabe sobre ese vehículo? ¿A dónde iba? ¿Qué transportaba? ¿A quién pertenecía? ¿Y quién dio la orden? Porque aquí hay mucha opacidad, mucha opacidad. Y esa opacidad también tiene que ver con cómo están manejando ya no solo la policía, sino también las Fuerzas Armadas, que de paso también le pregunto si con las Fuerzas Armadas estaría pasando lo mismo que ya ha ocurrido con la policía desde el paso de María Paula Romo por el ministerio. Pero mira, Alexis, el tema simplemente es que es una cadena permanente, o sea, es una bola, ya ni siquiera una cadena, es una bola de nieve de violencia criminal y de impunidad que se ha generado en el país. Solo para que tenga una idea, Alexis Licen, solamente el 9% de los casos de los 7.000 homicidios y asesinatos que se cometieron en el año 2024 han sido resueltos. El 9%. Eso se llama en cualquier parte del mundo, en cualquier diccionario usted encuentra esa palabra, se llama impunidad. Estamos viviendo un régimen de impunidad. Ese es el régimen del déspota Noboa, un régimen de impunidad. Solamente el 9% de homicidios y asesinatos de los 6.964 asesinatos del año 2024 han sido resueltos. Solo aproximadamente entre el 9 y el 10%, ¿no es cierto? Entonces, impunidad. Entre esos homicidios y asesinatos, obviamente, está el que se inicia con la desaparición forzosa de los 4 niños de las Malvinas. Claro, ¿cuál es el antecedente de esto? Que estos militares recibieron, estos miembros de la fuerza pública recibieron, ¿no es cierto?, una orden de servicio para hacer acompañamiento a los contenedores. No, hasta el día de hoy no se aclara de dónde salieron esos contenedores, si eran contenedores de banano, usted lo ha señalado hace un momento, qué pasa con los contenedores de banano en el Ecuador. Estaban en realidad haciendo un trabajo meramente operativo de acompañamiento a una carga lícita, o en realidad quiénes son los privilegiados para que las Fuerzas Armadas o las Fuerzas del Orden hagan acompañamiento a contenedores hasta los puertos privados del Ecuador. ¿Quiénes son? ¿No? En Estados Unidos usted tiene que pagar una tasa para que la policía le dé servicios a privados, ¿no? ¿Usted cree que en el Ecuador se paga esa tasa? No, y ahí viene el problema. La gran madrina tenía cerca de 200 policías en Guayaquil, ¿no es cierto?, que daban custodia a camaroneras, a propiedades, a haciendas y a individuos que estaban vinculados con el narcotráfico. Justamente a propósito, el GOM, hay la unidad de control del Grupo de Control del Orden Público, hay un parte de un oficial, de un teniente coronel que señala: usted, señora comandante general de la policía, la señora Tania Varela, me ha retirado de mi servicio a cerca de 200 miembros que están prestando consignas, así les llamaban, ¿no? Están prestando consignas para dar seguridad a ciertos, en otros lugares de manera verbal. Es decir, no le estaban obviamente por escrito para que no se cometa la infracción del peculado y para que no se determine sobre todo el vínculo que esa comandante general de la policía tenía con estas estructuras criminales, ¿no? Entonces, lo que sucedió el 8, mire que no son hechos aislados, nuevamente, Alexis. Entonces, lo que sucedió el 8 de diciembre es que estaban llevando sus contenedores. ¿Quién nos ha aclarado eso? Nadie. Algunos de los niños escuchó efectivamente qué es lo que estaba pasando con esos contenedores y por eso se les desapareció y por eso después se les asesinó, ¿no es cierto? Cuidado que en esa cadena de delitos que se ha cometido, ¿no es cierto?, el primero que se da, obviamente, es la desaparición forzosa. Luego, obviamente, la tortura, ¿no es cierto? Y desde mi perspectiva, también una ejecución extrajudicial. Que si fue con las armas de los propios miembros de las Fuerzas Aéreas que se le mataron a los 4 niños, o fue con el arma de un delincuente, eso habrá que verificar, pero eso no va a determinar si es que esto es o no es un crimen de Estado. Ese ya es un crimen de Estado, y es un crimen de Estado del gobierno, producido en el gobierno de Noboa por irresponsabilidad y, desde mi perspectiva, también por complicidad del propio gobierno de Noboa, porque si Noboa, con un dedo de frente, ¿no?, que no lo tiene, no, simplemente decía, por sentido común, decía:
No, este momento que detengan a esos miembros de la Fuerza Aérea, este mismo momento que se ha denunciado esto, que detengan a esos miembros de Fuerza Aérea, ¿no? Y simplemente que eso se juzgue como el delito que han cometido estos individuos como tal, asumiendo esa responsabilidad hasta el día de hoy. No ha pedido una disculpa a esas familias hasta el día de hoy, no sabe el nombre de los 4 niños que fueron desaparecidos forzosamente y ejecutados extrajudicialmente a partir del 8 de diciembre del 2024. Entre esta realidad que estamos viviendo, Alexis, al final parece que nos constituimos en un cuento de anécdotas nada más, ¿no es cierto? Estamos hablando de la madrina, estamos hablando de los 4 niños de las Malvinas, estamos hablando del contenedor que estaban custodiando, de los contenedores que estaban custodiando los militares cuando asesinaron a los 4 niños de las Malvinas, estamos hablando de que enero se ha constituido en el mes más violento de la historia del Ecuador, y resulta ser que en el TikTok, que en el Instagram, ¿no es cierto? Todo es color de rosas para el país. Con el gobierno de Noboa. Noboa es un déspota que lo único que está intentando es detentar el poder y ha tramado ya detentar el poder estos próximos 4 y 8 años porque su familia está en un proceso, podríamos decir, no de ruina, no, pero sí de quiebra de varias de sus empresas. El Grupo Novis está debiendo, tiene ya deudas por el orden de los $300 millones. El Grupo Noboa, del propio padre del presidente de la República, tienen obviamente un exgerente que se les fue robando más de $40 millones, ¿no es cierto? Y no pasa absolutamente nada. ¿Y quién está asumiendo entonces? ¿Quién está absorbiendo todo ese proceso con el tráfico de influencias que está haciendo Noboa justamente para mantener a salvo las empresas de su familia como tal? Los ecuatorianos y las ecuatorianas, a través de una gran farsa que nos han montado en las redes sociales, mientras en la realidad es que los ecuatorianos, este momento, están huyendo hacia Estados Unidos, otros huyendo de la violencia criminal, huyendo obviamente de la falta de empleo, de esta inequidad brutal que estamos viviendo, de la inseguridad como tal, ¿no es cierto? Y obviamente ahora incluso van a tener que regresar deportados muchos de ellos. Pero esa es la realidad que estamos viviendo. Y mientras tanto, en el día a día, todos los ecuatorianos y ecuatorianas se acabaron los apagones, ¿no es cierto?, por un tiempo, veamos hasta cuándo, ¿no? Porque obviamente lo que dice Noboa, no podemos creerle en absolutamente nada, porque lo que dice Noboa, todo siempre resulta ser mentira, como el tema de las cifras en los homicidios y asesinatos del Ecuador, que determinan que a partir de marzo del 2024 a enero del 2025 solamente se han incrementado, siendo ya enero del 2025 el mes más violento de la historia del Ecuador, el mes de mayor impunidad de la historia del Ecuador. Ya no vamos a ver por años ahora, sino vamos a ver por meses. Y sinceramente, si este individuo vuelve a tener una aceptación mayoritaria en las urnas, vamos a vivir en realidad en el país de la inmunidad y de la violencia criminal y de la violencia política en los próximos 4 años. Si a eso estamos dispuestos los ecuatorianos, pues realmente me sorprendería muchísimo. Doctor, el presidente dice que este plan requiere de tiempo, el plan Fénix, que requiere de etapas, que por ahora estamos en la etapa del choque, de la confrontación, del posicionamiento, y que luego vendrá la etapa de la implementación de la tecnología y la readaptación, que los grupos criminales migran, se mueven, y que por eso es que mientras atacan en un lado o en una provincia, se pasan a otra, y resulta ser que las provincias más violentas, de acuerdo a las cifras oficiales, Guayas, Manabielo, Santa Elena, Sucumbíos y Tungurahua, en al menos 3 de estas que hemos mencionado ha ingresado el bloque de seguridad con sus estrategias. Eso por un lado. Es verdad que este plan requiere ese tiempo, que está en esas etapas, es por eso que aún no despega el plan Fénix en estas zonas y en general en el país. Y por otro, usted menciona de la infiltración del crimen organizado en los estamentos de la alta cúpula de la Policía Nacional, y que eso es de conocimiento prácticamente institucional, que todo el mundo sabe dentro de la policía quiénes son. Seguramente no solo la policía lo saben quienes cooperan con la policía, y uno de los grandes cooperantes de la Policía Nacional es el gobierno norteamericano. ¿Cómo el gobierno norteamericano puede seguir cooperando con una policía que tiene algunos elementos que están contaminados?
El tema ese de la estrategia, esa no es ninguna estrategia, simplemente es una reacción, ¿no es cierto? ¿Qué hacemos? Dividamos al país en cuerpos estancos, ¿no es cierto? Como que Manabí es un estado, como que Guayas es otro estado, ya estamos viendo lo que sucede en Durán. Durán es la ciudad más violenta de América, ¿no es cierto? Y en el año 2024, esa es la realidad que estamos viviendo en Ecuador. Pero claro, este trabajo de reacción de cuerpos estancos, lo único que provocó es que efectivamente los criminales, como usted menciona claramente, Licenia, vayan de una provincia o de una región a otra región. Claro, comenzaron a disminuir los homicidios y asesinatos en algún porcentaje en el 2024 en Guayas, en Manabí, pero sin embargo se incrementaron en Sucumbíos, Orellana, Azuay, El Oro, en Tungurahua. ¿No? Se incrementaron los homicidios y asesinatos, estableciendo tasas realmente impresionantes en esas provincias, ¿no es cierto? Todo lo que estaba pasando en Ponce Enríquez, todo lo que estaba pasando en Sucumbíos, en la frontera norte, Sucumbíos y Orellana, y obviamente en la propia provincia del Oro, frontera con el Perú, porque esa frontera también, que está completamente descuidada, pues resulta ser un gran agujero que tiene el Ecuador para el manejo de actividades ilícitas, obviamente, y penetración también del narcotráfico por esa zona. Pero si nosotros nos ponemos a ver ya qué es lo que pasó en el mes de enero, en el mes de enero el incremento de homicidios y asesinatos se da efectivamente en las provincias donde intervino Noboa, es decir, donde él pone el dedo, como en sus negocios, como lo hacía en sus negocios privados, donde el déspota Noboa pone el dedo, todo se destruye, ¿no es cierto? Así como destruyó los negocios que le regaló papá a Noboa, así mismo está destruyendo el Ecuador. Pero el Ecuador, este señor no sabe que no le ha regalado a nadie, simplemente a él le dieron una potestad constitucional para ejercer la presidencia de la República para el servicio de los ecuatorianos y no para el servicio de su familia y para el servicio del mismo. Entonces estos homicidios y asesinatos se han incrementado ahora en Guayas, en Manabí, en Los Ríos, en la propia provincia del Oro. Eso es lo que estamos viviendo. Y obviamente, no solo es los homicidios y asesinatos incrementados, dicen que se dan en el país, sino además es el tráfico, el narcotráfico que sigue penetrando con mayor fuerza, sigue tomándose las estructuras del Estado, porque ya no solamente son miembros de Fuerzas Armadas, ya no solamente son miembros de la Policía Nacional, ya no solamente son jueces, fiscales, no, son las estructuras en el sector aduanero, son las estructuras en las agencias nacionales de tránsito, son las estructuras en ciertos gobiernos locales, en ciertas alcaldías, en ciertas prefecturas. Esa es la realidad que estamos viviendo. Pero esto que parece muy general, ¿no es cierto?, se evidencia claramente con la información ya de casos concretos y específicos que estamos dando. ¿Alguien nos puede explicar a los ecuatorianos y ecuatorianas qué hace el general Buenaño en servicio activo, sentado en un cargo político, dirigiendo la política de seguridad ciudadana del Ecuador, si sabemos los antecedentes que él tiene de vínculos directamente con alias Fito? ¿Qué hace? ¿Cómo podemos nosotros confiar en eso, Licenia? Esa es la realidad. Entonces, obviamente, si hay gobiernos que están cooperando con el Ecuador, por supuesto que les tienen que estar mintiendo, pero si nos mienten en nuestra cara todos los días el gobierno del déspota Noboa, el déspota Noboa todos los días nos miente. ¿Por qué nosotros no vamos a pensar de que este déspota también miente a los gobiernos que colaboran o contribuyen, ¿no es cierto?, con recursos o con bienes y servicios para que la seguridad del Ecuador pueda avanzar. El Ecuador está inundado de narcotráfico, está inundado de homicidios y asesinatos, pero sobre todo está inundado de impunidad del gobierno de Noboa. Mire usted, sale libre el segundo a bordo de los Lobos en Manabí, alias del Chino, ¿no es cierto? Y sin embargo, usted puede ver cómo se agrede al consejero Verduga en el Consejo de Participación. ¿Con qué objetivo? Un objetivo político. Porque aquí no es como los ecuatorianos y ecuatorianas en realidad logramos generar una verdadera recuperación de la paz y la tranquilidad para comenzar nuevamente a producir, para comenzar a generar bienestar. No, sino obviamente comenzamos a ver estos hechos que son realmente, que son denesnables y que son el hazme reír, que son la burla del Ecuador, como lo que hemos visto una fiscal sacándole el celular en un acto completamente ilegal e ilícito, sacándole el celular a una autoridad del Ecuador como es un consejero del Consejo de Participación Ciudadana del Ecuador, como el consejero Verduga. Estos
son los hechos, el asesinato de los 4 niños de las Malvinas, que deberíamos mencionarle absolutamente en todas las entrevistas. Si hablamos de economía, habría que mencionar el asesinato de los 4 niños de las Malvinas. Si hablamos de inclusión social, habría que mencionar sus asesinatos. Es decir, en todos los órdenes deberíamos hablar de estos acontecimientos que se han convertido en esta bola de nieve de violencia, ¿no es cierto?, que ha generado el gobierno de Noboa no solo por su inacción, sino sobre todo por su complicidad. Doctor José Por su Serrano. complicidad solamente por detentar el poder. Doctor Váyase José a su Serrano. casa, señor Noboa, a seguir quebrando los negocios de su padre. No quiebre al país. A propósito de lo que mencionaba el Consejo de Participación, lo de fondo era la designación del superintendente de bancos. El negocio del narcotráfico, creo que, y lo que hay detrás del narcotráfico, la cantidad de dinero que mueve y quienes estarían involucrados, creo que rebasa cualquier capacidad de entendimiento yo me incluyo, de cualquier ciudadano, ¿no? Y lo que estaba detrás de esa disputa en el Consejo de Participación Ciudadana era la designación del superintendente de bancos. ¿Por qué la banca y los grandes intereses del sector bancario financiero estaban tan concentrados en esta designación, y por qué es tan importante poner a alguien que les represente a ellos, que evite, por ejemplo, auditorías y que ayude a reforzar el trabajo en actividades como, por ejemplo, el control al lavado de activos, ¿no? Porque toda la plata que mueve el narcotráfico a alguna parte tiene que ir, y una parte indudablemente va al sistema financiero. Pero mire, Alexis, ahí tenemos otra corporación, ¿no? Es la Corte Constitucional, con una o dos excepciones. No, la Corte Constitucional es otra estructura de las corporaciones del Ecuador. ¿Qué reacción? ¿No? Mientras tanto, tenemos un presidente candidato que sigue haciendo campaña, ¿no? Pero sin embargo, en este tema de la superintendencia de bancos, inmediatamente dieron su último fallo, ¿no es cierto?, o su última opinión, ¿no?, constitucional, para zanjar este vacío específico que existía en relación al superintendente de bancos. Pero claro, lo venimos diciendo, si hasta el día de hoy no se investiga siquiera por parte de la justicia del Ecuador de dónde provenían los fondos que Rubén Cherres, el socio del cuñado de Guillermo Lasso, ¿no es cierto?, con los que él pagaba la tarjeta de crédito American Express del Banco de Guayaquil, cuyo número consta en el proceso de investigación de la policía, de los policías amenazados de muerte también que investigaron el caso León de Troya. Ahí está el número de tarjeta de crédito de Rubén Cherres, hasta el día de hoy. Y obviamente que lo manejaba con el nombre de la secretaria de Rubén Cherres. Hasta el día de hoy, ese tema tan simple no se investiga de dónde provenían esos fondos. No se investiga de dónde provenían los fondos de estas famosas haciendas y empresas bananeras, que son las que utilizaban la mafia albanesa, conjuntamente con los Lobos, conjuntamente con Rubén Cherres, socio de Danilo Carrera, para llevar la droga hacia Europa. Ahí está el nombre de las bananeras, ahí está el número de cuentas en el Banco de Guayaquil de estas empresas bananeras, y no pasa absolutamente nada. Y sin embargo tenemos este momento a un ciudadano argentino que también pasó varios años en el Ecuador, ¿no es cierto?, vinculado también a Rubén Cherres, vinculado a Danilo Carrera, que fue capturado en España, ¿no?, en el mes de diciembre, hace pocas semanas, ¿no?, y que obviamente está dando muchísima información de cómo se manejaban las estructuras criminales, cómo se manejaba esa estructura criminal con el tráfico de drogas en el país. Pero claro, el superintendente de bancos era fundamental en este proceso. Claro. ¿Quién audita a los bancos? ¿Quién audita al Banco de Guayaquil? ¿Quién audita? Mire cómo saltó. Sí, mire, saltó el Ecuador. El Ecuador se puso en funcionamiento, entre comillas, inmediatamente que se pretendió poner a una persona que no era del agrado, ¿no es cierto?, o no era parte del contubernio, porque yo creo que hay que ser directo en esto, Alexis. No era parte del contubernio de Noboa, de Lasso, ¿no es cierto?, que lo único que están queriendo es proteger estas instituciones financieras, porque, ojo, Noboa también tiene su propio banco. Claro, el Banco, ¿no?, Litoral. Donde también se realizan los pagos a las exportaciones bananeras, ¿no? Entonces, esos bancos serían los primeros que habría que auditar. ¿Quién lo va a hacer? ¿Lo va a hacer este nuevo superintendente de bancos? En lo absoluto. En lo absoluto. Si lo propuso Lasso,
¿no? En su momento, y lo volvió a proponer Noboa el día de hoy, y ya está obviamente posicionado. Este superintendente va a hacer un trabajo de auditoría. Bueno, me reservo efectivamente, hago mi beneficio de inventario, como se dice, ¿no es cierto?, en derecho, y veamos qué es lo que pasa las próximas semanas. Porque si este señor superintendente de Banco Romero, que acaba de ingresar, acaba de posicionarse el día de hoy, tiene un poco de civismo, ¿no es cierto?, y también de sangre en la cara, lo que debería hacer es ya, mañana mismo, ponerse a investigar qué es lo que está pasando con el lavado de activos, por lo menos en el Banco de Guayaquil y en el Banco Territorial. Eso, porque eso, si no lo hace el superintendente, jamás lo va a hacer este empleado subalterno de Noboa, ¿no es cierto?, Neira, si no estoy mal, en la UAF. Jamás lo va a hacer. La UAF es simplemente, este momento, es una instancia de persecución, ¿no es cierto?, de armar falsos positivos que tiene Noboa ahí y con la que no pasa absolutamente nada. Veamos, obviamente, qué pasa con este superintendente de bancos. No creo que vaya, desde mi perspectiva, no tengo las mejores esperanzas sobre el trabajo que puede hacer este superintendente en el tema de lavado, en el tema de auditoría sobre lavado de activos, pero veamos qué es lo que pasa. Pero esto simplemente es un pedacito más de esa bola de nieve de violencia criminal, ¿no?, y de desinstitucionalización al servicio del narcotráfico que nos ha montado el déspota Noboa, ¿no es cierto?, con sus adláteres y sus subalternos.